Ok, chicos, bienvenido a Live otra vez aquí en el canal de Be Here Project. Esperamos que todos estén bien. ¿Cómo están pasando ahorita en esa época tan difícil para nosotros, fotógrafos de boda? Decidí hacer el día de hoy un live un poco más personal. El tema de hoy va a ser los tres mindset más importantes que nos ayudaron como fotógrafos de boda. Voy a hablar un poquito de cómo estamos lidiando con la situación de la pandemia actualmente y vamos a entrar directamente al tema, pero antes, obviamente, si están entrando, den like, comenten y muchas gracias por siempre acompañarnos aquí. Lo primero, antes más que nada, el app de COVID. Hace unos días platiqué con un amigo fotógrafo y estuvimos platicando un poco sobre nuestra situación. Y para ser sincero, es un alta y baja constante. Yo creo que si nuestras vidas de freelancer ya era una alta y baja, ahorita con esa pandemia se aumentó la volatilidad de altas y bajas así a mil, ¿no? Entonces, para que entiendan y también sientan que es un proceso normal. Nosotros que también sentimos que a veces tenemos un proyecto bien consolidado, que ya tenemos un poco más de años de experiencia, sentimos eso todo el tiempo, todos los días, a todos los momentos, ¿no? Entonces, hay días buenos, ¿ah? Hay días malos y hay días malísimos, ¿ah? Esa sensación de que todo lo que están haciendo o todo lo que están intentando de planear no está funcionando, ¿no? Esa incertidumbre de cómo va a estar el futuro, ¿verdad? Entonces, algunos tips para cómo estamos haciendo para lidiar con esas situaciones, platicar un poco, obviamente, con nuestros amigos de la industria, ¿verdad? Aliviar un poco esa tensión, enfocar en pequeñas metas. Por ejemplo, ahora estoy diseñando un curso de precios. Es algo que siempre he tenido en mi mente, diseñar un curso para el proyecto Vigía, pero nunca me daba el tiempo o siempre había una excusa, ¿no? De que tenía que editar fotos o tenía que hacer otros proyectos que estaban generando más en ese momento. Entonces, y para ser sincero, no es fácil, porque todos los días tienes que despertar, tienes que empezar a estudiar, planear, y el retorno no es inmediato, no es como que mañana eh, alguien va a entrar al curso y va a decir, wow, me está ayudando mucho ese curso, o no es algo que voy a capitalizar ahora. Entonces, no tengo esos resultados inmediatos, ¿no? Entonces lo que hago es, cada capítulo, intento de hacer un capítulo por día, es decir, un tema dentro de es un capítulo. Si hago un capítulo por día, ese es mi trabajo del día, ¿no? Algo pequeño, algo, algo que se pueda lograr, digamos, un poco más fácilmente. Entonces estoy bajando un poquito las expectativas también, ¿no? Eh, pero para ser sincero, no tengo tantas ganas de ser productivo. Y eso es constante, pero es constante ese sentimiento. Pero está bien. Lo que hago es intento de regresar de por qué estoy haciendo eso. Y veo las cosas pequeñas para empezar a agradecer todo lo que hemos hecho durante esos 9 años de carrera como fotógrafos de boda, ¿no? Entonces, voy a hablar un poquito sobre, un poquito de reflexión sobre esos 9 años. Y cuando pienso esos 9 años, otro día paré para pensar, fue una jornada increíble. Eh, las cosas que logramos hacer yo y Karina juntos es algo que parece que fue un sueño esos 9 años, ¿no? Entonces, hice una lista de las principales, de los momentos más importantes o de los momentos más memorables de esos 9 años. Y durante esos 9 años, obviamente, me casé con una persona increíble, Karina. Tuvimos la oportunidad de trabajar en algo que realmente nos apasiona. ¿Ah? Viajamos el mundo por 13 meses. Es algo que todavía
de vez en cuando paramos para pensar y siempre platicamos, Caridad, hace 5 años estábamos en un lugar así aleatorio en el medio de Asia, ¿verdad? Parece que fue un sueño y durante esos 13 meses pudimos viajar 35 países, que fue algo increíble, ¿no? Tuvimos obviamente 2 hijos durante ese proceso. Pudimos finalmente consolidar un poquito nuestra marca de fotografía. Cari pudo empezar un blog hace 5 años que tardó, pero hoy podemos ver un poquito de esos frutos, ¿no? Eh, y hemos hecho más de 50 bodas de destino. Otra vez estuve pensando, es como, eso quiere decir que probablemente volamos más de 100 veces durante esos años, ¿no? Entonces es algo como meta o como experiencia para un fotógrafo, es algo increíble, ¿no? Eh, y cuando empezamos a ver todo lo que pasó, esa reflexión de los 9 años, yo creo que la cantidad de momentos o situaciones que estamos más agradecidos es mucho más, es mucho más de las cosas, digamos, malas que nos pasaron. Entonces, como ejercicio les voy a dejar aquí eh, ¿de qué estás agradecido? Hacer una lista cuando te sientas un poquito down durante esa eh, pandemia, cuando esté un poquito frustrado. Empieza a ver las cosas en los momentos buenos de tu vida en los últimos años, ¿no? Y quizás eso te va a como que reestructurar otra vez emocionalmente y dar esas ganas de, ok, vamos a empezar otra vez, ¿no? Eh, Ahora, yendo directo un poco de los temas, los 3 cambios, ¿no? De mindset que más nos influenció, que más tuvo un impacto en nuestra fotografía, ¿no? Voy a hablar un poquito de, de esos 3 puntos hoy, ¿ok? El primer punto es tener la disciplina para ser autocrítico. Yo creo que ese es un elemento demasiado importante. Cuando empezamos la fotografía, todo se sentía bien, sentíamos que éramos buenos fotógrafos, que creábamos arte, el business empezó a ir bien, eh, teníamos el mercado local básicamente bien posicionado, pero desafortunadamente esa, ese, esa situación donde tú te confías demasiado en ti y no tienes esa autocrítica de dar un paso atrás y autoanalizarte, te puede llevar a un camino de mediocridad, ¿no? Eh, y quizás es importante siempre dar ese paso atrás y ver el panorama general. Nos dimos cuenta, obviamente, que nos faltaba mucho. Y fue cuando empezamos esa mentalidad, ese mindset de siempre tener esa curiosidad de aprender, ¿no? Eh, entonces siempre entrenaba mi mente de, a ver, ¿qué es lo que puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar ese proceso? Y es algo que siempre digo también en los live. No me considero un fotógrafo extraordinario. Siento que soy un fotógrafo bueno, soy una persona que soy autodidacta, sé manejar luces, sé manejar composiciones, entiendo cómo funciona una cámara, eh, pero no siento que estoy a un nivel que te diga, wow, la hice, ¿no? Ya logré llegar a un cierto punto de que donde puedo relajar. No estoy en ese punto todavía. Ahora, también no se trata de autosabotearse, ¿no? Sabotear, autosabotage, ¿no? De que tú eres un medio, que no se trata de eso también, es entender claramente dónde estás. Si es que tienes campo para mejorar, entonces ver los puntos débiles, ver tus puntos fuertes y hacer ese análisis de una crítica honesta. A veces esa conversación honesta contigo mismo es la conversación más difícil que vas a tener cuando estás empezando la fotografía, ¿no? Y creo que esa actitud de fotografía no solamente va a ayudar en tu business, también te va a hacer una mejor
persona, ¿no? Te va a siempre tener ese progreso, ¿no? El segundo punto es, déjame aquí ajustar, el segundo punto es entender el proceso y el camino, ¿ok? Creo que hoy en día es muy común ese tema de finding your why, de encontrar tu por qué, de por qué estás haciendo esas cosas. Creo que en los últimos 10 años ese mensaje de Simon eh, explotó por todas las áreas creativas, ¿no? Ahora no era simplemente hacer un arte o hacer un proyecto. Tienes que entender de por qué estás haciendo eso, de si hay un sentido, encontrar un sentido en tu trabajo, ¿no? Pero cuando empezamos hace 10 años, obviamente ese pensamiento todavía no estaba desarrollado. Entonces, cuando empezamos la fotografía, empezamos porque nos gustaba, sentíamos que nos movía, nos apasionaba, nos gustaba lidiar con gente nueva y todo eso, pero no teníamos tan claro nuestro propósito, ¿no? Entonces, tener ese propósito, aclarar un poquito de por qué estás haciendo eso, eso nos dio la brújula para llegar a nuestro norte, ¿no? Entonces nos dio esa herramienta de, ok, todas las acciones que vamos a hacer, la energía, los recursos que vamos a gastar es para llegar a ese norte. Entonces teníamos un panorama un poco claro, ¿verdad? Puedes tener, digamos, un sentido de dirección, pero el otro punto que es importante tener es un mapa. ¿Okay? Tienes que tener la brújula para llegar a tu norte, pero tienes que tener un mapa para ver un camino más detallado, ¿no? Y es ahí donde empezamos a planificar un poquito de dónde queríamos ir, dónde queremos llegar. A veces salimos un poquito de la ruta, pero, por ejemplo, cuando tienes un mapa, sabes que mañana no vas a poder empezar a hacer bodas de destino. Quizás mañana no vas a tener tus clientes ideales, pero cuando tú tienes una visión de dónde quieres llegar a un punto, por lo menos sabes cuál camino tienes que tomar. Y esos caminos a veces toman meses, a veces toman años, y es entender ese proceso para que te sientas confiante de que estás bien y estás siguiendo el camino correcto. Muchas de las veces no aguantamos, somos impacientes, queremos llegar en 2 horas, un lugar donde tardas 5 horas para llegar, ¿verdad? Y a veces nos ponen en una situación de riesgo. Por ejemplo, si tú quieres, si un viaje normal de aquí hasta Los Ángeles es de 4 horas y quiero llegar en 2, ¿qué voy a hacer? Voy a acelerar el carro, quizás voy a perder el control, tengo la posibilidad de tener un accidente fatal. Entonces, es entender bien esos procesos de cómo vas a poder llegar bien, seguro, a tus metas. Que te vas a llegar, vas a llegar. Puede ser que llegue un poco más tardado, pero que llegas. Lo importante es no acelerar tanto el proceso, porque en ese momento ya empiezas a arriesgarte muchas cosas, ¿no? Buenas tardes, saludos a todos, ahí los que van entrando. Eh, y es eso, yo creo que es entender bien ese viaje. Había un comentario de un fotógrafo que me había preguntado, "Tai, mira, yo y este fotógrafo empezamos en la misma ciudad, empezamos con los mismos contextos, pero veo hoy, después de 3 años, ese fotógrafo está en un nivel mucho más avanzado que yo y no entiendo por qué. Siento que yo hice todo lo que podía hacer, pero no estoy al mismo nivel. En ese caso, yo creo que obviamente cada contexto es diferente. Le dije, reanaliza un poquito de cómo pasaste tus tiempos de esos 3 años. Quizás ese fotógrafo decidió invertir un poco más en la fotografía, en el business, entonces estuvo más focado en el proyecto. Analiza cuáles fueron tus decisiones en los últimos 3 años, ¿verdad? Y entiende de por qué no estás donde quieres llegar, ¿no? Entonces, esa es una reflexión para hacer, tener tu brújula para tener un panorama general y un mapa para que vea un poquito más de ese plan detallado, ¿no?
El tercer punto es la perseverancia. Los altos bajos de un creativo es increíblemente volátil, ¿ok? Yo creo que saber lidiar con eso es una de las cosas más difíciles que un creativo va a tener que pasar. Quizás también, y va a ser el punto decisivo. Si tú tienes esa perseverancia de sobresalir todos los obstáculos, vas a llegar a tu destino. La cuestión es que la mayoría de nosotros no tenemos esa perseverancia, ¿no? Eh, Creo que esa cuestión de autobajos es algo diario, ¿no? Para un creativo. Es ese pensamiento de dejar todo, de que, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer nada, quiero tirar toda la basura, ya no quiero hacer eso, ¿no? Es un pensamiento básico quizás como el pan de cada día para nosotros creativos, ¿no? Todos los días tenemos que dar tener ese pensamiento de que, ay, hoy no quiero hacer nada, ya, estuvo, ¿no? Pero aquí es la diferencia. Yo creo que aquí es donde los 10% de los fotógrafos van a sobresalir, sobrevivir ese proceso. Y la realidad es que la mayoría de nosotros, la mayoría de los fotógrafos no tienen esa consistencia y esa perseverancia para durar ni 5 años, ¿no? Entonces, a veces veo fotógrafos que hacen la fotografía de boda hace 5 años, pero están todavía en ese proceso de encontrarse, sus business no están bien consolidados. Eh, y quizás esa pandemia es un momento para cuestionar todo eso. Es realmente los años invertidos, 3, 5 años, todo lo que tú invertiste, valió la pena hasta ese momento. Quizás es un momento de cambio, ¿no? Obviamente la última generación de fotógrafos, digamos, la generación antes de nosotros, los que tenían estudio y todo eso, pudieron perdurar, digamos, 15, 20, 30 años y sobrevivir de eso, ¿no? Pero estamos ahora en esta nueva era, en ese experimento social, que para ver cuánto va a perdurar la vida de un fotógrafo de boda. Es una pregunta interesante, ¿verdad? Y una de las referencias que veo de esta nueva generación, digamos, quizás en México es el Fejuárez. Fejuárez que quizás empezó ahí al finales de los años 2000 y, y todavía sigue, ¿no? Pero ¿cuánto más vamos a poder seguir eso? Tenemos esa capacidad dentro de esa nueva economía de seguir haciendo eso por 15 años, por 20 años. Es una pregunta que siempre me pregunto, ¿no? Eh, Ahí sigues viva, Net. Saludos. Chess. Saludos. Eh, pero ahí va. Algunos tips para lidiar con esa cuestión de perseverancia, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos lidiar con este alto y bajo, ¿no? Primero, yo creo que cuando pienses en dejar o cuando te entres ese down, la primera cosa que tienes que ver es tener una meta que valga la pena. ¿Okay? A veces cuando la meta no vale la pena, quizás tienes que dejarlo. Por ejemplo, no sé, si tu meta era hacer bodas de destino y intentaste, quizás ahora es tiempo de invertir en bodas locales, no sé, pero siempre tu meta tienes que valer la pena. Si no, no vas a poder seguir en ese túnel, ¿no? Eh, Obviamente antes de considera también el impacto en tu salud, el impacto en tu relación, integridad, ¿no? Segundo tip es, recuerda tus perseverancia, momentos de perseverancia pasados, ¿no? Aquellos momentos de valentía, de inspiración, que hicieron llegar hasta donde estás ahora. Aquel momento que dijiste, voy a comprar esa cámara, voy a empezar ese proyecto de fotografía, voy a dejar mi trabajo para dedicarme 100% a eso. Eh, Ese es un momento de valentía que muchos de nosotros tuvimos que tomar y hasta olvidamos a veces de cuánto valiente fuimos. Y hoy que estamos quizás en una mejor posición, no tenemos esa misma valentía de antes, ¿no? Entonces es ver que esos momentos de inspiración anteriores para que te
recuerde esos momentos, ¿no? Otro proceso es ir paso a paso. A veces nuestra frustración es que no queremos seguir el mapa, ¿verdad? Como había mencionado, queremos llegar en 2 horas en un viaje que tarda 5, ¿verdad? Entonces, a veces es desacelerar un poquito y entender que tu proceso es algo normal. Tú estás yendo, digamos, de acuerdo con el promedio, de acuerdo con la ley, el límite de velocidad. En el momento que tú incrementas tu velocidad, quizás puedes llegar un poquito más rápido, pero también hay ciertos riesgos. Y normalmente esos momentos difíciles pasa cuando estamos un poco acelerados, cuando estamos un poco fuera de control, ¿no? El otro punto es ajustar a tu ritmo. Más o menos parecido. Si aceleras demasiado, hay un riesgo. Lo que sí puedes hacer es, yo creo que hay 3 escenarios aquí. Puedes acelerar para intentar de llegar lo más rápido posible, pero hay ciertos riesgos. Puedes ir de acuerdo con tu velocidad, de acuerdo con tu ritmo, que es, digamos, la situación óptima. También hay momentos donde tú puedes desacelerar un poquito, ¿verdad? Y la parte difícil hoy en día, con toda esa situación o con todo el proceso de un creativo, es difícil desacelerar porque nos da miedo, ¿no? Esa cuestión de fear of missing out, ¿no? Entonces, creo que esa pandemia nos está dando una oportunidad que quizás va a ser la oportunidad de nuestras vidas. Si pensamos en un lado optimista, ¿cuándo en mi vida voy a tener un tiempo de realmente parar forzadamente, pero sin el miedo de missing out? Porque ahorita todos estamos parados. Entonces, técnicamente, digamos, ese fear of missing out quizás debe de disminuir, ¿no? No veo fotógrafos haciendo bodas de destino en lugares increíbles, no veo fotógrafos publicando ahí en revistas increíbles, ¿no? Entonces, quizás ese FOMO se ha bajado, entonces es una oportunidad para los que tienen esa ansiedad, es una oportunidad para reanalizar, ¿verdad? Y rediseñar, mirar hacia el mapa otra vez y ver a dónde quieres llegar, ¿no? Y por último, cómo lidiar con eso es simplemente continuar la jornada. Vas a topar con obstáculos, vas a tener momentos difíciles, pero simplemente en esos momentos es a veces ignorarlos y hacer lo que estaba haciendo, quedarte en el camino y intentar llegar a tu meta, ¿no? Llegar a tu norte. Yo creo que más o menos es eso. Decidí hacer ese video porque unos días atrás estaba un poquito down. Ese alto y bajo también nos afecta demasiado, especialmente cuando incorporamos ya la situación de los niños, de toda esa dinámica de familia, de cómo trabajar y todo eso, ¿no? Entonces, me gustaría de saber cómo están hoy ustedes en su jornada, cómo están lidiando con esa experiencia de la pandemia, qué están haciendo o cómo están lidiando con esos procesos de altos y bajos. Un saludo siempre a todos los que han acompañado. Si ven ese video hasta el final, den like, comenten, inviten a sus amigos y si les gustó, dan un share. Yo creo que es todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, algún comentario aquí por último, los veo, pero quiero encerrar con eso, chicos. Muchísimas gracias, como siempre. Ánimo, estamos todos en el mismo barco, así que es una oportunidad, digamos, para apoyarnos más todavía al otro, estar consciente, pregunten a sus colegas cómo andan. Esa distancia social creo que nos está afectando a todos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, dejen ahí sus comentarios y nos vemos para la próxima. Saludos.